Hoy les vengo a contar mi historia. Quiero que sepan cómo llegué hasta acá, por qué llegué hasta acá, cuál es mi objetivo, en mi visión, mi misión y mi proyecto en esta vida, porque hago videos, porque me dedico a dar yoga, porque trabajo como nutricionista, así que vamos a por mi historia. Lo primero que quiero contarles es un poco de mi infancia. Vengo de una familia humilde, una familia clase media, baja de Argentina. Vivía en un barrio súper por debajo de la media, en un barrio inseguro, en un barrio donde no era visualmente agradable vivir, donde las casas eran relativamente precarias, la mayoría. Mi casa se fue construyendo a la medida que nosotras fuimos creciendo, tanto yo como mi hermana. Cuando nosotras nacimos, la casa estaba en construcción y a medida que fuimos creciendo, fue avanzando. Voy a ver si puedo dejar fotitos por acá para que vayan viendo. Y en este proceso de crecimiento viví muchas cosas que me hicieron de pequeña ir tomando decisiones muy rígidas con mi vida, como ser las decisiones de no tener vicios. Desde muy chica soy muy consciente de lo que es tener un vicio, porque lo he vivido en mi familia desde el otro lado, y a raíz de esto es que, sin entender muy bien de qué se trataba, sabía que era algo que no me gustaba, que no quería vivir, y decidí de muy pequeña que eso era algo que yo no quería experimentar porque no me sentía cómoda. Luego fui creciendo, y en el proceso las relaciones de amistades con adolescentes, con compañeras de colegio y demás, me seguían mostrando más de lo mismo. No me gustaba lo que veía cuando una persona estaba alcoholizada, no me gustaba lo que veía cuando veía a alguien fumar, y todo eso me afirmaba más en mi estructura. De pequeña, en la primaria, siempre fui una persona que quiso decir lo que sentía. Siempre tuve la necesidad de contar lo que sentía y decirlo. En ese camino de contar lo que sentía, se, se me hizo un proceso un poco complejo, porque recuerdo como si fuera ayer que en un momento una compañera me dijo que no dijera todo lo que pensaba o todo lo que sentía, porque no era lindo de escuchar. En ese momento, a raíz de eso, yo anulé por completo toda mi expresión. De forma completa, rápida y bastante activa, por así decirlo, decidí dejar de expresarme. Dejé de hablar. Literalmente lo puede decir, mi madre de hecho lo ha dicho muchas veces. Yo tuve una época de mi vida, hasta pasada la adolescencia, entrando en la juventud, 20, veintitantos, que era muy tímida, no hablaba, me costaba muchísimo expresarme, decir lo que pensaba, lo que sentía, iba con la cabeza mirando para abajo. Me sentía muy incómoda con que la idea de que la gente pudiera darse cuenta de lo que yo pensaba o sentía, de las experiencias que yo vivía o de lo que pasaba en la situación que estaba viviendo. A raíz de eso, y en este proceso de sanación personal de lo que son los vicios, tanto por la comida como por el alcohol, como por las drogas y cualquier tipo de vicio que puedan conocer, a raíz de mi negación tan profunda con esos vicios, me llevó a estar en una relación que era total y completamente oscura para lo que era mi persona. Me mostró el lado B que yo siempre quise alejar de mí. Todo lo que yo no quería en mi vida, de golpe la otra persona me lo estaba mostrando. Claramente, cuando pude ver la película completa
de lo que la otra persona me estaba mostrando, elegí no continuar con esa relación, pero todo esto me llevó a un camino. Claramente en ese momento no tenía una imagen tan clara de mi vida ni de lo que estaba pasando, pero, pero siempre tenía muy claro que algo mejor iba a venir y que eso era lo correcto y lo perfecto. Me sentía muy bien con esa decisión porque realmente no la pasé nada bien en esa relación. A la par, desde muy pequeña fui a una iglesia evangélica con la cual arranqué, no sé, habré tenido 5 años, nos llevaban de muy chiquita, yo no tengo uso de razón de cuando nos empezaron a llevar, y tuve todo un crecimiento en mi adolescencia, hasta los 14 años, 15, que fui a la iglesia de manera estructurada, de manera religiosa. Y con esto no quiero decir que iba los domingos, de manera religiosa quiero decir que yo iba de lunes a lunes. Todos los días tenía una actividad. Los lunes iba a limpiar, los martes iba a clases de danza, los miércoles hacía radio, los jueves danzaba, literalmente todos los días de lunes a domingo yo tenía una actividad ahí adentro. Lo cual claramente para mí era una salida de todo lo que mi familia y en mi entorno familiar sucedía, que yo no quería vivir. Entonces era un refugio, un lugar de donde yo me sentía mucho más tranquila y a la vez me llevó a una situación mucho más rígida de lo que es la realidad, porque claramente era una iglesia muy ortodoxa, muy estructurada en sus pensamientos y en sus ideas, y yo me aferré mucho más a estos pensamientos. Por un lado, porque sufría un montón de cosas de mi vida de familia, y por el otro lado, porque me hacían ver que todo eso que yo vivía no era agradable, porque realmente yo la pasaba muy mal, pero que en ese lugar yo la pasaba muy bien. Entonces claramente me aferré a esa iglesia, a esa situación, a esa comunidad, a esa familia, como le quieran llamar, de personas, de gente, de situaciones, de relaciones que me hacían sentir muchísimo más tranquila que en la vida que yo tenía fuera de ahí. Con lo cual se me construyó un pensamiento y una estructura muy rígida de qué es lo que estaba bien y qué es lo que estaba mal, quién hacía lo correcto y quién no hacía lo correcto. Yo tenía muy claro, creía tener muy claro que tenía que hacer lo correcto, lo perfecto. Yo sabía que era lo que tenía que hacer. Y si hacía algo que estaba fuera de la norma, entre comillas, para lo que es la iglesia, estaba muy mal y yo le iba a pasar muy mal. Esto claramente tenía una lógica porque yo, si miraba para afuera, mi realidad y mi familia me mostraban que fuera de la norma que la iglesia me daba, se vivía mal. Yo no quería vivir esa realidad. Entonces, para mí tenía sentido lo que yo experimentaba. En un determinado momento, en el medio de la adolescencia, pasaron determinadas cosas que me hicieron alejarme o dejar de ir tanto porque ellos mismos sintieron que yo no tenía que formar parte del proceso tan desde adentro por determinadas cosas de la vida. Y cuando salí de ese proceso de estar tan adentro, creo que fueron aproximadamente 3 semanas que salí y que dejé de ir. Imagínense, ir de lunes a domingo y de golpe no ir 3 semanas. Fue un cambio rotundo para mí porque empecé a vivir con un poco más de liviandad la vida. Si bien en mi casa y en mi hogar había un montón de cosas que no me gustaban, tampoco la otra estructura ya la estaba disfrutando tanto. Empecé a ver que no era malo el que hacía algo que no coincidía con lo que a mí me gustaba.
que no se merecía el mal, que no se merecía estar pasándola mal, que todo el mundo tenía un motivo para experimentar y vivir la vida como la estaba viviendo. A partir de ahí fue que, aunque volví, nunca volví a conectar del mismo modo, y en ese proceso terminé la secundaria, comencé los estudios universitarios y a partir de ahí me empecé a mantener alejada de la iglesia. Empecé hasta a descreer de Dios en el sentido religioso, lo cual por momentos me generaba mucha inestabilidad porque yo siempre había creído que había un Dios y de golpe no había nadie que me sostuviera, nadie por encima de mí que me pudiera dar un respaldo, alguien a quien pedirle. En todo este camino que fui haciendo, fui descubriendo por mi segunda carrera, que fue nutrición. Empecé a conectar muchísimo con la nutrición. En la investigación sobre la nutrición conecto con la biodecodificación. La biodecodificación me lleva a conectar con un área mucho más mística, mucho más espiritual, mucho más de entender que las cosas no tienen que ver solamente con lo que hacemos acá en materia, sino con otras áreas y otros aspectos de nuestra vida. Y todo esto me lleva a empezar a indagar un poco más. Empecé a volver a crear la imagen de una energía superior, ya no solo llamada como un Dios, pero en el aspecto religioso, sino que era una energía superior que por momentos es Dios, que por momentos es universo, que por momentos es la fuente, y empezar a conectar con una energía que siempre existió, que siempre me sostuvo, pero que por un momento necesité desprenderme para poder romper esa estructura y poder mirarla con otros ojos. A partir de ese momento empezó este camino del cual estoy agradecida. Yo todo esto lo viví viviendo en Argentina. Empecé a hacer clases de yoga personalizadas, iba con una profe a clase de yoga en su casa, yo sola, y empecé a conectar muchísimo con la meditación, me hacía muy bien, me relajaba mucho. Yo a la par iba al gimnasio, hacía natación, salía a correr, hacía muchísimo deporte, pero el yoga era un lugar donde yo desconectaba. Mi mente era como que se desasociaba de mi cuerpo y yo podía entender todo desde otro lugar. Esto me lleva a que me empieza a gustar muchísimo el yoga y a seguir practicándolo individualmente en mi casa, incluso cuando empezó el COVID, que yo dejé de ir a clases, pero empecé a hacerlo sola, seguí haciéndolo sola en mi casa porque me hacía muy bien hacerlo. Y en esta conexión conmigo, en mi casa, empecé a fluir muchísimo más. También todo lo que fue el COVID me permitió indagar mucho más e ir para adentro porque yo estaba en mi casa, como todos estábamos en nuestras casas, y me permitió frenar la cabeza de la afuera y poder empezar a permitirme más tiempo, por ejemplo, para meditar, me permitía más tiempo, no me ponía horarios. Entonces, había una relajación por mi parte de que no había ni tiempos ni espacios que requirieran de mí, y pude indagar sobre mí y en mí y todo lo que quería de mí de una forma que, que fue un antes y un después para mí. Me acepté tal cual como fui, como soy. Empecé a construir una estructura sobre mi persona que me daba mucha paz, que no me generaba un ego chocante con las otras personas ni con el afuera, pero que me hacían sentir muy bien conmigo misma. Y luego conozco al hoy mi esposo, mi marido, con una conexión muy especial. También él comenzando con su proceso de meditaciones, de Reiki,
en el proceso, cuando ya nos conocíamos, éramos novios, hicimos los dos el curso para ser reikistas, ambos somos reikista nivel 3. Fue un proceso muy hermoso el que empecé a vivir cuando me acepté tal cual soy y tal cual siempre quise ser. Soy Géminis, amo hablar, amo expresarme, la comunicación es algo que me fluye, no me siento nerviosa, no me cuesta hablar, no me cuesta expresarme. Realmente es algo que disfruto, o sea, yo me recargo de energía cuando hablo. Imagínense que decirles esto en relación a la nena que pasó esa situación hasta su adolescencia, en la cual casi prácticamente no hablé, hasta los 20, 22, cuando digo no hablé es que no me costaba expresarme, era todo sí, 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 no, no, no y no mucho más. Realmente hay un abismo de persona. Cuando yo pude empezar a volver a mirar las imágenes de mi niñez de una manera más sincera conmigo misma, me di cuenta que esa nena que yo veía tiene mucho que ver con esta que soy. En la mayoría de las fotos estoy hablando, no sé, 3, 4, 5, 6 años, aparezco con una sonrisa que no me da la cara. Amo sonreír, amo reírme, soy de risa fácil, de sonreír fácilmente. No es algo forzado, es algo que me nace. Y, y todo esto me llevó a empezar a conectar tanto conmigo que decidí hace un tiempo atrás estudiar instructorado de yoga porque era algo que conectaba muchísimo con mi cuerpo y el hecho de entender la nutrición y conectarla con el yoga me llevó a ese lugar de cuerpo, mente y alma en equilibrio que creo que muchas veces, por muchas circunstancias de la vida o diferentes áreas que tocamos, no nos cuesta sostener en equilibrio. Yo encontré esa forma, esa técnica, esa metodología de unir estas partes en una conciencia, en un equilibrio, en una coherencia que me permite sentir mucha paz en la vida que vivo hoy. En este momento me encuentro viviendo en España. No sé por cuánto tiempo más esto será así, pero decidimos ya hace unos años venirnos a vivir a España para vivir este proceso, este descubrimiento de este nuevo espacio para nosotros juntos y realmente fue muy enriquecedor. Fue un camino de montaña, cuesta arriba, en el que se revuelven tantas emociones y se mueven tantas energías que si a mí me lo hubieran contado antes de venir, probablemente hubiera dicho, paso, déjame acá tranquila, donde estoy, en mi lugar relajada, con todo más o menos en orden. Pero hoy con el diario de ayer puedo decir que fue un antes y un después. El salir de la estructura familiar, de la estructura de amistades, de la estructura de pensamientos que había en la sociedad y en el entorno en el que yo estaba, me permitió meterme como en una burbuja de construcción personal, de afirmarme a mí personalmente, de construirme a mí personalmente de una forma que hoy miro y estoy orgullosa de haberlo hecho. Tengo 35 años hoy cuando estoy haciendo este video, acá en el 2025, este año cumplo 36 y estoy muy feliz con el camino transitado. Estoy muy contenta de que todo este camino me permitió, primero, haber encontrado mi propósito
mi objetivo, mi finalidad. Como les conté, estudié nutrición como carrera y después yoga, con lo cual apenas salí del colegio también estudié medicina. Siempre es algo que me atrajo mucho el servicio a las personas y haber podido encontrar esta unión entre la nutrición y el yoga, entre la mente, el cuerpo y el alma, la canalización de energías superiores que recibo cuando estoy haciendo una clase de yoga o cuando estoy teniendo una sesión particular con una persona, es algo que me lo permitió todo este proceso personal que hice, porque si yo seguiría encascarada en esa persona que realmente no era la de los 22, 23 años, eh, y no hubiera vuelto a la esencia de la niña que era cuando tenía 3, 4, 5 años, probablemente no podría estar viviendo esta experiencia que estoy viviendo hoy conmigo misma. Lo más grande que tengo, lo más lindo que tengo de esta vida es el proceso que hice para volver a mí. Lo digo y me emociono porque realmente es un objetivo que me puse, que sé que es grande, pero es un objetivo personal muy lindo, que es poder acompañarlas a que ustedes también puedan volver a ustedes, puedan volver a su esencia, puedan volver a su niña interna, mirándola hoy como adulta, a esas esencias de la niña, no a ser una niña, sino a las esencias, a la esencialidad, a la simpleza, a las cualidades que tiene tu niña interna que te hace ser hoy la persona que podrías ser si la estarías viviendo en total coherencia con vos, lo que te va a permitir tener todo lo que sueñes en esta vida, lo que te va a permitir vivir y ser feliz en esta vida terrenal que estamos viviendo hoy. Claramente esta historia podría ser muchísimo más larga, me he saltado muchísimos pasos puntuales. Si tienen dudas, me dejan en comentarios, me preguntan lo que quieran. Estoy totalmente dispuesta a responderles, pero lo que quería era un poco contarles de dónde vengo, quién soy, por qué estoy haciendo esto, cuál es mi objetivo, cuál es mi fin. Y mi fin más claro es ese, que puedan ver esa belleza de la vida que veían en su niña cuando tenían 3, 4, 5 años. Esa cosa simple y sencilla que las hacía brillar a ustedes, eso está en ustedes, eso es algo que hoy pueden vivir, experimentar, es algo que hoy pueden materializar, es algo de lo que hoy pueden vivir, de lo que hoy probablemente conectando con esa niña les permita saber su propósito, su misión y su objetivo. Y es lo que a mí me llena el alma. Yo cuando doy mis clases de yoga y una de ustedes me pone que sintieron amor propio, que pudieron conectar con amarse, que se dieron cuenta de lo que son, que descubrieron algo que no les hacía bien y lo pueden dejar de hacer. Yo realmente siento que ya cumplí el objetivo en este plano. Realmente me siento plena y ahí es cuando confirmo a cada minuto que es lo que tengo que hacer, lo que vine a hacer, lo que me gusta hacer y me hace bien hacer. Así que espero que les haya gustado, los haya entretenido mi historia, que los motive a saber que de donde vienen muy lejos está de a donde pueden llegar, que la realidad que vivieron cuando eran pequeños o adolescentes no tiene nada que ver con lo que son ni con la vida que pueden estar viviendo hoy, sino que la vida que podrían estar y pueden vivir hoy tiene que ver con la esencia de lo que son como personas, como almas y como humanos y con la misión que vinieron a esta tierra. Así que espero que los haya motivado y espero sus comentarios
en donde quieran, por aquí abajo. Me pueden seguir también en Instagram, es Reset Live by Eve. Y los espero por acá en el próximo video y por todas mis redes para seguir compartiendo y conectando con ustedes. Los amo. Adiós.